aliciente para que se queden. En este caso vamos a hacer una pequeña presentación del libro del señor Germán Duarte, que ya está aquí con nosotros. Su experiencia también es interesante porque es salvadoreño de origen, pero está radicado en Costa Rica. Es fundador de Fundación Igualitos y H. Duarte Legal, y también, como César, es punto focal del asunto de derechos humanos en el Comité de Derechos Humanos de la International Bar Association y autor de este libro del que él nos puede contar mucho más. No sé si arrancas tú o... Muchas gracias por quedarse. Sé que es la hora más complicada porque la competencia es el hambre, pero esto es un libro que yo quiero comentarles y platicarles un poco. Pero antes de empezar, yo quiero darle la palabra al doctor Evan Wilson, que es el prologuista de mi libro. Doctor Wilson, por favor, si puede comunicar brevemente qué trata el prólogo. Okay, gracias. So Herman invited me to write a prologue to the book that he wrote, that he's going to tell you about. Germán me invitó a escribir el prólogo del libro que él escribió, que ahora les va a comentar. And I agreed because I believe this book and other resources like the kind that Cesar talked about are the things we need to help us do the most important work we can do. Y entonces acordé porque el trabajo que él está haciendo, como el de César, pues promueve el trabajo que nosotros queremos que ustedes tengan el mensaje para hacer. With all due respect to Visibles Con todo respeto para Visibles and the speakers who talked about visibility, y los panelistas que hablaron acerca de visibilidad, visibility is an important part of making change. la visibilidad es un aspecto muy importante para hacer cambio. But the chief engine of change Pero el mayor motor de cambio is not visibility, it's conversation. no es visibilidad, sino que es conversación. If we really want to move people, Si de verdad queremos mover a las personas, if we want to move decision makers, si queremos mover y tocar a los tomadores de decisión, if we want to move our countries, si queremos mover nuestros países, it's not enough to be visible, we must go out and talk with them. no es suficiente ser visibles, sino que tenemos que ir a hablarles. We must talk with them in a language that they can understand. Tenemos que hablar con ellos con un lenguaje que ellos entiendan. And so to help us all be the ambassadors, the messengers that are needed, Entonces, para ayudarnos a ser los embajadores y los mensajeros que necesitamos ser, we can take tools like this book and think about how to persuade the reachable but not yet reached people we want to move. y tomar las herramientas para persuadir a aquellos que están a nuestro alcance, pero que todavía no les hemos alcanzado. So thank you for having these conversations. We need them. And thank you, Armand, for the tool to help make these conversations happen. Así que muchas gracias por esas conversaciones y muchas gracias por tener esta herramienta que va a hacer lo que nosotros queremos hacer de cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Wilson. Y una estadística que a mí me parece alarmante, unos números. Debe ser considerada la homosexualidad un crimen. Y aquí debe entenderse homosexualidad en el sentido más amplio para incluir la diversidad sexual. Y vemos que hay un porcentaje neutral en zona gris que está siendo seducido por estos grupos de antiderechos humanos, y ese es el verdadero peligro que nosotros tenemos. Por favor, siguiente slide y denle play. Es un video de 2 minutos. La vida de las mujeres parece tener poco valor en Latinoamérica, donde por ser homosexual, vamos a matar a una puta. Tiene 96% de cuerpo. Hay un movimiento a nivel global que es muy bien articulado y que tiene ahora puntos focales en países estratégicos. Y ahí es el punto de comunión entre dos enemigos históricos. Costa Rica te necesita, Espíritu Santo. Rechazando la unión civil. Se sacó todo lo que tiene que ver con género de los planes de educación a nivel nacional. Montaron esto como un movimiento iberoamericano y nosotros hemos estado peleando contra esto cada uno en su país.
contexto es que presento mi libro, que parte de la teoría siguiente. La civilización del espectáculo, el libro de Mario Vargas Llosa, que publicó en 2012, nos dice que estamos en un espectro cultural donde el entretenimiento es el valor supremo. Si no entretiene, si no divierte, no vende. Esto ha hecho que nos inundemos de información, tal como lo advirtió un filósofo inglés en el año 58. Imagínense que nos decía ya en el 58 Aldous Huxley, en Un retorno a un mundo feliz, que estábamos sumergidos en un mar de irrelevancia. Por eso es que la gente no entiende qué es la discriminación y los conceptos. Hay tres conceptos esenciales que han sido desnaturalizados, que es la discriminación, libertad de expresión y libertad religiosa. Esto, por favor, esto ha permitido que grupos antiderechos humanos, populistas, sin propuestas, utilicen la herramienta de la ideología de género para subir con una agenda totalmente contraria a lo que es un Estado de Derecho. Siguiente slide, por favor. Esto se va a potenciar con la llegada del poder de una persona como Bolsonaro, que llegó precisamente con la misma agenda que llevaba Fabricio Alvarado y que no llegó por activistas como Lisa Sanz, por otros activistas que dimos la cara y luchamos por nuestros derechos, por nuestra región. Bolsonaro, yo pienso que va a ser un poco como lo que hizo Lula da Silva con el Foro de Sao Paulo, y va a financiar a los movimientos estos de extrema derecha, ultraconservadores, y hay que estar alertas. Siguiente slide, por favor. Y no hay que irnos hasta Brasil. Vean lo que publicó Visibles hace poco, las iniciativas que han habido acá, y también hay otra iniciativa de criminalización de la homosexualidad. ¿Quiénes están detrás de esto? Una bancada evangélica que mueve a su gente por miedo, instrumentalizan el miedo para ellos posicionarse, y eso está incorrecto. Y la libertad religiosa no es el problema. La libertad religiosa es una cuestión sumamente sagrada que va a las convicciones más importantes de las personas, y tenemos que respetarlas, pero hay que entenderla en su debido dimensionamiento. Siguiente slide, por favor. Pero hay que entender qué es esto de la ideología de género. La ideología de género es una especie dentro del género de la discursiva peligrosa, término acuñado por la profesora de Harvard, Susan Benesch, a quien conocí en un avión como a mi amiga Giovanna, que me vino a ver acá. Y la conocí en un avión porque la vida te presenta oportunidades así para conocer gente, para uno llegar a entendimientos superiores y luego utilizarlos para nuestras causas. Ella es una estudiosa, judía estudiosa de prevención de genocidio. Dice, ¿qué ocurre previo para que ocurra un genocidio? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que pase un genocidio? Y ella se enfoca en los discursos y el poder de los discursos. Y vean, clic, por favor. La ideología de género, por ejemplo, es un lenguaje de odio encubierto en un lenguaje inocente. Crea una dicotomía de ellos contra nosotros, donde ellos significan una amenaza hacia nosotros. Y poco a poco van deshumanizando al grupo instrumental. Usted puede poner el grupo instrumental que quiera, por favor. Puede poner el grupo instrumental que quiera. Por ejemplo, vemos todos los surgimientos de movimientos supernacionalistas de extrema derecha en Europa que se están posicionando como poder. Grupos antimigrantes se están posicionando, es la realidad. Desde España hasta Suecia. Mi querida Suecia, de Olof Palme. Hasta todo Europa. ¿Sí? ¿Y quién sabía un poco del lenguaje inocente para atacar derechos humanos? Por eso es importante estudiar historia. Si nos vamos al discurso que dijo Nelson Mandela, que Lisa Sanz lo citó perfectamente bien. Este año tuviera 100 años Nelson Mandela. En el año 1995, el Día del Amor, 14 de febrero, Nelson Mandela da el discurso inaugural de la primera Corte Constitucional de un país que fue víctima de la segregación racial. Los negros no tenían derechos ahí, simple y sencillamente por ser negros. Y él pasó 40 años en prisión. Si alguien pudo reflexionar muy bien del poder del lenguaje, es Nelson Mandela. Y él dice, esperemos que esté de guardia, refiriéndose a la Corte Constitucional, no solo en contra del ataque directo a los principios de la Constitución, sino también contra la corrosión insidiosa, dígase la sal que corroe el metal. Eso es lo que tenemos con esta discursiva peligrosa. Los ataques a los derechos básicos de las personas se expresan invariablemente en lenguaje inocente. Ay, Germán, qué exagerado, si es solo un meme. No, no es solo un meme. Es decir, todo un mensaje de odio hacia las familias homoparentales. Por favor, clic. Y entonces, ¿qué encontramos? Que utilizan ciertas palabritas mágicas para deshumanizar a las personas, para quitarle su carácter humano. Porque cuando vos quitas el carácter humano de una persona, es más fácil hacerse loco, no me importa. Y eso ya fue utilizado anteriormente. Clic, por favor. No sé si alguno de ustedes saben qué es esto. El Atormentador, Der Stürmer. Fue el periódico más importante en Alemania nazi.
que circuló de 1933 a 1944-45. Llegó a tener publicaciones semanales de hasta más de 1 millón. O sea, veámoslo en perspectiva, más de 1 millón de rotativos, ¿verdad? De publicaciones. No se trata, no había internet, no había Photoshop. ¿Y qué era lo que publicaban? Solo publicaban que los judíos eran violadores, que eran unos pedófilos, que eran unos acá, que venían a envenenar a la gente. No había Photoshop y hacían estas caricaturas. Y si usted se va a revisar los juicios de Nuremberg, la única persona que no era funcionaria pública y que fue condenada a muerte por envenenar la mente de los alemanes fue Julius Streicher, el editor de este periódico. Las palabras tienen peso, las palabras pueden generar un impacto muy grave, pueden confundir a poblaciones completas. Hay que estar alertas, y por eso es que el prólogo de Evan Wolfson le da tanto sentido a todas las 300 páginas de este tratado, porque Evan explica el poder uno a uno de la conversación. Este es un libro que quien lo quiera me manda un correo y yo se lo regalo. No es por hacer venta, es para que nos empoderemos y podamos hacer el one-on-one conversation, con herramientas y con historias, porque tenemos la razón, porque la tenemos. Siguiente, por favor. Así llegó Hitler al poder. Siguiente. Y les cuento, la ideología de género no es invento de unos pastores de ahorita, es invento de Hitler. El 10 de octubre de 1936, Adolfo Hitler autorizó a Henry Himmler, que está ahí en la foto. Esta foto es de otro evento, pero crearon la Oficina Central del Reich para la persecución del aborto y la homosexualidad. Y a los homosexuales, yo no sé si ustedes saben, los ponían en campos de concentración, clic por favor, y les ponían un triangulito rosado. Parte de la investigación de mi libro fue irme a meter a campos de concentración, fui a Auschwitz, para sentir el dolor, por eso se llaman campos de concentración, porque uno no puede estar más que concentrado en esos lugares, te pierdes, no puedes, vuelve, hay almas atrapadas ahí. Y estos nazis clasificaban a las personas por diferentes condiciones. Por ejemplo, los morados, testigos de Jehová, que fueron asesinados por los nazis, 1455 testigos de Jehová. Homosexuales, se habla, homosexuales y lesbianas. Las lesbianas no había tanta la persecución como los homosexuales, pero los homosexuales fueron como unos, hay números de entre los 10.000 a los 60.000, no hay un número claro, pero este año se hizo un homenaje a los caídos en esto. Y así hay gitanos, hay diferentes clasificaciones. Y en este contexto les presento mi libro. ¿Es justificable discriminar? Una discusión cultural sobre, ojo, una discusión cultural sobre Estado de Derecho, libertades y sexualidad. ¿Qué libertades? Libertad de expresión, libertad religiosa, sexualidad, porque hay que entender técnicamente. No podemos partir del hecho que todo el mundo sabe qué es la orientación sexual, porque no muchos saben. Y no podemos hacerle un shaming a la gente, uy, qué bruto, no sabe qué es cavernícola. No, hay que explicarle, mira, esto funciona así. No, no hay preferencia, porque que la preferencia, yo prefiero el helado, no prefiero lo otro. Eso es una orientación. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el cuerpo no miente. No sabe mentir. El cuerpo le dice. Siguiente clip. Y este es el libro, esta es la portada, esta es la contraportada del clip, por favor. Son 13 capítulos, 329 páginas, clip. 2 de Estado de Derecho, 1 de discriminación, 4 sobre orientación sexual e identidad de género, porque es bien importante que entendamos que van de la mano. No, es que a mí no me importa tanto el tema. No, ¿cómo no? Es que la discriminación es una misma, con diferentes máscaras. Es súper importante tener eso claro. Es que la mujer, no, yo no soy, no. ¿Cómo no? La misma discriminación que sufre la mujer, la misma violencia que le pega a la mujer, es la misma que le pega a las mujeres trans, a los hombres homosexuales. Es una sola, con diferentes máscaras. 4 sobre libertad de expresión, 1 sobre política y 1 final sobre activismo. Porque yo me hice activista por error. No hay un manual de activista. Yo puse una demanda hace 2 años en la boda, el día de la boda de mi mejor amiga, muy milenial, y me sumergió por completo. Y he ido haciendo acciones, y ustedes pueden ver todas las acciones que hemos hecho en la Fundación Igualitos, y queremos devolver. ¿Por qué? Porque hay un montón de caminos que uno pasa, caminos tortuosos, y que hay que devolver. Y aquí hay todo un capítulo de todos los consejos que yo hubiera querido tener cuando yo comencé, porque no los tuve. Ahí están, para todos, para quien los quiera. Clic, por favor. Un libro así no se puede hacer solo. Gracias a Dios yo he encontrado, y ojo, gracias a Dios digo, porque yo no soy ateo, y la gente que es atea tiene derecho a ser atea. Eso es la libertad personal, la libertad religiosa, y hay que respetarla.
Yo gracias a Dios he encontrado muchos malos amigos. Por ejemplo, aquí hay 2 amigos que vinieron de El Salvador, que son miembros muy importantes de la Fundación Igualitos, de los directores, John Kilauer, Carlos Fuentes, y muchas otras personas que yo agradezco a Evan, a Ryden y a Margarita Salas. Aquí nombre, por favor, clic. Y también me alegro un montón, este es una screenshot de la versión digital del libro, porque siguen aduanas, me lo dan el lunes en Costa Rica. Pero estoy muy contento de ver a personas aquí de expositoras. Sale Lisa Sanz, hay Bianca, que con Cavistrans hemos trabajado denunciando crímenes de odio en El Salvador. Está Iván Chávez, está César Francia, mencionado también en los mensajes. Alex Aliméndez, que ya lo mencionaron, sale Talía Zapatos. Todas las personas que yo me he encontrado en el camino y que me han dado las manos, que me han dado el apoyo, yo les agradezco, porque yo no pudiera haberlo logrado sin ese apoyo. Siempre uno no sabe, ese apoyo tan pequeño que puede ser para alguien, puede significar el mundo a la hora de que uno lo recibe. Clic, por favor. Clic. El prólogo de Evan, que ya habló Evan, era en este momento que hablaría. Clic. Y para ir finalizando, 3 razones para hacerlo. Para empoderar, consejos prácticos, porque es un libro de alguien que ha vivenciado lo que ustedes están viviendo si son activistas o que quieren. ¿Cómo me empiezo a ser activista? ¿Qué puedo hacer? Ahí hay consejos prácticos para hacerlo. ¿Sí? Estructurar de forma sistemática respuestas objetivas de conceptos que están surgiendo, que surge la necesidad de responder en estas discusiones modernas que dan en el Estado. ¿Sí? ¿Y por qué es el momento? Ya las circunstancias, no solamente locales, regionales, globales, nos obliga a tener un manual de respuesta. Yo lo publiqué con Thomson Reuters, Aranzandi, estoy hablando con Harvard, con Oxford, pero me decían que en inglés, y yo no quería hablarlo en inglés, yo quiero que sea en español, porque necesitamos en español estos manuales. ¿Sí? En la metodología, visitas de campo, entrevistas con activistas, interacciones con diferentes académicos. Bibliografía tiene más de 316 fuentes entre libros, revistas especializadas, artículos. Casos de jurisprudencia, tiene 294 sentencias de 19 países y 3 tribunales internacionales, ¿verdad? Eso es muy importante. Esto está en los pies de páginas y en las explicaciones, pero esto es un libro dinámico porque yo me aburro leyendo libros y yo quiero que la gente lo lea porque quiero que se empodere. Entonces, este libro está hecho. Si usted quiere una lectura light, la puede hacer. Si usted quiere hacerlo, una lectura de profundidad y decir, este baboso que me está diciendo acá, que está mintiéndome. No, está en pie de página, vaya, reduce y coteje. Es decir, es para que al gusto del cliente, un poco como lo que